Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa recién diseñado de Una hora con Álvaro Somoza. Y nos preguntamos por qué estamos así. Creo que de vez en cuando tenemos que hacer un alto en el camino y analizar un poco la trayectoria en que venimos. Cualquier gobierno civilizado y democrático tomaría decisiones importantes en relación a los eventos de los últimos 45 años que han afectado a Nicaragua. Yo a veces escucho a personas que yo creo, y no tengo intención de insultar a nadie, pero cuando dicen estas cosas, me parece que no tienen mucha cabeza o no han estudiado, pero empiezan a despotricar contra los empresarios nicaragüenses, que indudablemente algunos, sobre todo en las esferas más altas, deben ser criticados por su actuar de vez en cuando. Habiendo dicho eso, sin embargo, yo les digo que dejen de escuchar ese tipo de sandeces. El empresariado encierra tanto a los multimillonarios como a las pequeñas y medianas empresas. Se llaman empresas de emprendedores. Todos los que crean empresas y negocios, desde una pulpería hasta un ingenio de azúcar, son emprendedores. Sin los empresarios de todos tamaños, no habría inversión en Nicaragua. Si no hay inversión, no habrían empleos. Si no hay empleos, no hay impuestos. Si no hay impuestos, no habría gobierno, y si no hay gobierno, no hay una nación. El objetivo principal de todo empresario es ganar más de lo que invierten. Ese es el principio del capitalismo. Ese es el sistema que ha hecho grandes naciones por todo el mundo, sin obligar a nadie, sin ponerle una pistola o chantajearlos como lo hace el sandinismo. El empresario contribuye al desarrollo nacional tremendamente. Ahora bien, me parece que los gobiernos desde 79 para acá han estado un poquito anestesiados en no comprender su importantísimo rol en crear un balance entre el empresariado, el trabajador y el gobierno. Todos tienen que convivir en ese sistema capitalista. Pero para eso se requiere un gobierno sensato, no un gobierno como el de don Toño Lacayo, que decidió castigar a mi familia, Somoza Urcullo, porque llevaba un apellido. Literalmente lo hizo a propósito. Un gobierno que le quitó todo el pasivo laboral a todos los ingenios de azúcar de Nicaragua y se lo encasquetaron al ingenio de los Somoza Urcullo, el ingenio Dolores. Así privatizaron los ingenios de azúcar de una empresa que crearon ellos que se llamaba Conazúcar. Eso no es un gobierno democrático, ese es un gobierno corrupto hasta cierto punto, porque no todo el gobierno de doña Violeta fue así, algunas cosas fueron fenomenalmente bien hechas, pero hubo corrupción, de diferente manera que la corrupción que hubo en el gobierno de Alemán. Primero establezcamos que el mejor sistema de nación ha probado ser el capitalismo.
Ningún país capitalista en el mundo ha empobrecido su población permanentemente, como lo han hecho otros países comunistas. Solo vean el ejemplo de Cuba y Corea del Norte. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Oriental tuvo que levantar una pared, una tapia enorme, una muralla, para detener no la entrada a Alemania Oriental, es la salida de los alemanes orientales al mundo. Era prohibido. Todavía lo hacen así en Corea del Norte. Es prohibido salirte de Corea del Norte. En los 80s, Cuba finalmente descubrió las remesas familiares. Fue hasta entonces que los comunistas más bien impulsaron el exilio. ¿Se acuerdan de los marielitos que vinieron aquí? Bueno, todo eso tenía un propósito de los comunistas. Un propósito inmundo e inmoral. Y era empujar a la gente que no querían ellos al exilio para que mandaran remesas de regreso a Cuba. Igual lo está haciendo Venezuela y lo está haciendo la dictadura en Nicaragua. Por un lado, se deshacen de los adversarios políticos que a su vez no estaban trabajando o había un desempleo enorme. Entonces no creaban impuestos que le benefician al Estado, sino que los impulsaban a irse al exilio a la fuerza, hostigándolos, persiguiéndolos, chantajeándolos, amenazándolos, y de esa manera salen al exilio. Hay 2 millones de nicaragüenses en el exilio desde 1979. Y esos 2 millones de nicaragüenses envían más de 4.000 millones de dólares a Nicaragua. Fíjense ustedes, la producción nacional no asciende a eso. Más dinero recibe Nicaragua que de las remesas que de la producción de las empresas en Nicaragua. Entonces, los gobiernos democráticos saben que al capitalismo se le tiene que imponer ciertas reglas, ciertos límites para proteger al obrero, para proteger al inversionista, para proteger al Estado. Esas reglas son las leyes del país, reglas que mantienen un balance saludable entre los ingresos laborales, los ingresos del Estado en impuestos y las utilidades empresariales. Es ahí donde los sandinistas y los gobiernos corruptos han causado enormes estragos en la población. En un país donde su humilde población ha pasado la barbarie causada por la criminalidad del sandinismo, por la corrupción de políticos de izquierda y de derecha, por 44 años, no hay una red de seguridad social para proteger el más débil. ¿Cómo es posible? No se trata del seguro social y las pensiones, no. Se trata de entender que Nicaragua pasó de ser uno de los países más adelantados y productivos en América Latina a pasar a ser el segundo país más pobre en América Latina. Ninguno de los gobiernos de turno desde 1990 hasta hoy han podido montar un sistema de protección al más débil, al más pobre. A mí me parte el alma cuando viví en Nicaragua y veía criaturas de 3, 4 años acostados en la calle, en la cuneta, durmiendo, porque las mamás o los papás estaban vendiendo cosas a las 11, 10 de la noche. Eso es horrible, eso es falta de gobierno, eso no es el empresariado. La protección es el deber del gobierno, el enfermo, el lisiado de guerra de ambos bandos. ¿Cómo es posible que miembros de la Contra, gente campesina,
gente sencilla, quienes voluntariamente pusieron sus vidas en riesgo de guerra para liberar a Nicaragua del comunismo, siguen enfermos, empobrecidos, muchos familiares muertos. Los mismos jóvenes de Abril, que fueron perseguidos, encarcelados, torturados. Muchos sufren de una enfermedad que se llama PTSD, un trastorno en el que una persona tiene dificultades para recuperar después de experimentar o presenciar un evento aterrador, como es la guerra o la tortura carcelaria, especialmente en Nicaragua. Porque llevamos 44 años que solo tuvimos un pequeño espacio de 15 años más o menos de paz. ¿Por qué no se ha formado una comisión conjunta que estudie la pobreza, las causas, las faltas que hacen la asistencia social en Nicaragua? La iniciativa privada tiene un sinnúmero de miembros que tienen, ya sea esposas o instituciones, empresas, comedores para la gente humilde y pobre. ¿Por qué no ha preguntado el gobierno cómo hacemos para quitar todas esas criaturas de las calles? ¿Cómo hacemos para darles una protección a esas madres y padres que no tienen cómo subsistir si dejan de vender en la calle? Esa es parte de la responsabilidad de un Estado. Y un estadista, un gobernante con corazón, con conciencia, es lo primero que debería hacer en Nicaragua. Yo no soy de los que desea quitarle al pudiente para regalárselo al menos favorecido. Eso nunca ha servido. Esas regalías lo que logran hacer es robarle la dignidad al individuo, al ser humano. Todo el mundo se quiere sentir orgulloso de su trabajo por el cual le pagan un sueldo. Sin embargo, los comunistas decidieron que era mejor robarle a los que hicieron con el sudor de su frente su capital y dárselo a los vagos que nunca han podido salir adelante. Sin embargo, los empresarios no pueden ignorar la vasta diferencia entre ellos y el pueblo. Yo sé muy bien que los empresarios tenemos educación, experiencia, capital, todo eso es verdad. Pero tienen, ante nada, una conciencia cristiana. Y esa conciencia es la que nos debe obligar a colaborar con el gobierno democrático, no dictatorial, para ver cómo resolvemos estos problemas sociales. Los gobiernos están en la obligación de crear las condiciones adecuadas para que de la misma manera que ganan los empresarios, así también ganen los trabajadores y el gobierno reciba sus impuestos. Por otro lado, los corruptos criminales sandinistas tampoco le dieron una oportunidad al empresariado. Desde 1979, que iniciaron a confiscar a todo aquel que había salido adelante, jamás han dejado de chantajear al empresariado, de alguna manera o de otra, utilizando la justicia social como un arma chantajista. Yo me acuerdo en Managua ver tropas de gente que llegaban a hacer huelgas y cosas, todas pagadas por el sandinismo para ponerle presión al Banco de América, a la Nicaragua Sugar, etc. Yo no digo que no hay espacio para hacer arreglos de algo erróneo que se hizo en un pasado, pero chantaje político no es la forma de hacerlo. Han creado de esa forma una pugna entre la clase laboral y el empresariado. Una de las cosas más lindas que tenía Nicaragua era que la clase laboral era el orgullo de los nicaragüenses. Trabajábamos con tremenda eficacia
Y no se trataba de explotar a nadie como los sandinistas quisieron dar a entender. Por supuesto, habían excepciones, pero no era la regla, era todo lo contrario. El trabajador nicaragüense sigue siendo un gran trabajador, porque tiene una actitud linda, pero el veneno que le inyectó el sandinismo, por un tiempo allá, les metió en la idea que ellos eran lo mejor de lo mejor y que se merecían todo. Todo el mundo tiene iguales derechos en Nicaragua ante una democracia. Citando el caso de la empresa finca de aguacate que fueron perjudicadas recientemente, aún siendo parte del Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, con la protección internacional, con fondos garantizados en el Banco Central, nos seguimos dando cuenta que no hay forma de protegerse de estos criminales sandinistas en Nicaragua. Si ellos te quieren, con perdón a las damas y caballeros, joder, si el sandinismo te quiere fregar, no se adhieren a la Constitución o a las leyes, simplemente lo hacen. Y el resultado es más pobreza. Razón por la cual esa operación en Jinotega está en un juicio de arbitraje en contra del régimen en una corte en Nueva York, donde las corruptas grapas del sandinismo no pueden corromper la justicia. Eso va a cambiar para muchos nicaragüenses, porque habemos nicaragüenses con nacionalidades extranjeras que no nos vamos a quedar a brazos cruzados con la corrupción del sandinismo. Ya verán. La historia no miente. Los números existen para su revisión histórica. Una cosa es verdad. En los últimos 100 años, Nicaragua, solo el Partido Liberal le ha dado respuesta a este pueblo. No nos engañemos. Estamos en 2024. Desde 1924 o 29 en adelante, del Pacto del Espino Negro, el gobierno liberal le ha resuelto a los nicaragüenses mejor que ningún otro gobierno. Por lo cual siempre que ha sido el vehículo electoral en unas elecciones, ya sean nacionales o municipales, el liberalismo saca más del 54 o 55% de los votos escrutados. Corresponde aclarar, sin embargo, que los liberales hemos sido traicionados por la corrupción de gobernantes como Arnoldo Alemán, quien para gozar de la impunidad se alió con el sandinismo en el Pacto de 98, que con la ayuda de las armas y el chantaje eventualmente llevaron a los indignos criminales sandinistas al poder de vuelta. No obstante, las bases liberales, el campesinado liberal, siempre están listos para dar la batalla, y máxime cuando sean convocados por un gran número de patriotas liberales debidamente organizados, respetando a la afiliación en el proceso de elección de sus autoridades. O sea, el Partido Liberal que nosotros hemos formado no va a ser de dedo que van a ser representados. Va a haber elecciones locales, municipales y nacionales, departamentales y nacionales. Ese es el compromiso que en el Partido Liberal que hemos formado tenemos con el pueblo de Nicaragua. Como organización, nosotros queremos, ante nada, que la mayor cantidad de nicaragüenses crean en lo que es ser un verdadero liberal sin mancha, sin estar coludidos con un sandinista. Por eso la locura
de los arreglos de paz del 90, de convivir con el sandinismo, cuando deberían haber depuesto las armas y cambiar la gobernanza tanto de la policía como del ejército, no sirvió. Eventualmente, a través de chantaje y fuerza, el sandinismo volvió al poder a hacer lo mismo. Entonces les pido que por favor no despotriquemos en contra del empresariado ni en contra del liberalismo. Somos la mejor solución que hay para Nicaragua. Les agradezco profundamente haber estado con nosotros el día de hoy y como siempre bendigo a Nicaragua y le pido al Señor que nos siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.